1:13. ¿Cuál es la responsabilidad de proxenetas y clientes en los casos de prostitución coactiva? Fíjense qué circunstancia se da, y es que en la práctica judicial las personas que están sometidas a prostitución coactiva tienen una menor protección que todos los demás, porque habitualmente se dejan de castigar todas las agresiones sexuales que se cometen contra ellas. Una investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid trata de dar respuesta a este hecho. Se trata de Laura Pozuelo, que es profesora titular del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Laura Pozuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué curiosa situación, ¿no? Qué punto más aún de denigrar y de poner a estas personas en un escalón aún más por debajo, ¿no? Al resto de ciudadanos. Porque vamos a explicar esa problemática. Actualmente, ¿cuál es esa responsabilidad por la que hemos preguntado? Bien, cuando una persona se la obliga con violencia e intimidación a ejercer la prostitución, es decir, contra su voluntad, el Código Penal sanciona, por un lado, ese delito como prostitución coactiva con una pena de 2 a 5 años de prisión. Pero cuando a esa persona se la obliga a ejercer la prostitución a partir de ese momento, significa que todos los actos sexuales a los que se le obliga con violencia e intimidación son a la vez un delito de violación, porque así lo regula el Código Penal. Entonces, cuando estos casos de personas que son obligadas a ejercer la prostitución de forma coactiva llegan a conocimiento de los tribunales, solo se sanciona el primer delito, es decir, el de haberles introducido en el ejercicio de la prostitución, pero no todo lo que les pasa después. Y esto lleva siendo así muchísimos años. Yo empecé con esta investigación en 2004 y desde entonces no ha variado. Es decir, los tribunales solo sancionan por ese delito y aplican un delito de violación solo cuando es el propio proxeneta el que viola a la víctima, como una parte también de ejercer intimidación contra ella. Pero, digamos, el hecho de que esté siendo sometida con cada cliente a realizar actos sexuales contra su voluntad, que son cada uno de ellos una agresión sexual, eso no se sanciona. Es decir, para que lo entendamos todo, una tarifa plana. Se sanciona esa situación, pero luego da igual las veces que sean violadas, agredidas sexualmente, que eso no se juzgará, se juzgará el primer delito. Solamente, te digo, salvo que pueda ser el proxeneta el que viole a la víctima. Esos casos sí que han tenido alguna sanción en alguna sentencia, pero efectivamente la expresión que has utilizado como de tarifa plana, es decir, una vez que ya se la ha introducido, digamos, contra su voluntad en el ejercicio de la prostitución, a partir de ahí, todo lo que pase contra su libertad sexual es como si no existiera. Bueno, es que me parece aún más increíble todavía esta situación, ¿no? Y esta reflexión que estamos haciendo hoy. Pero es que, por otro lado, doctora, entre los datos que están en su investigación, yo veo que si hay ese delito de prostitución coactiva, es decir, una persona que obliga a otra persona a través de la violencia a prostituirse, se prevé una pena de prisión de unos 2 a 5 años de multa. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué términos estamos hablando. De prisión, perdona. De prisión y una multa. Pero es que la pena para la persona que viola a otra persona, la prisión es de 6 a 12 años. Efectivamente. O sea, que ahí también hay un agravio comparativo. Es que se tendrían que aplicar los dos. Es decir, una persona a la que se la obliga a ejercer la prostitución, es decir, una víctima de prostitución coactiva, tendría que recibir, por un lado, la pena de 2 a 5 años y, por otro lado, la de violación o la de violaciones, porque lo habitual es que a esta víctima se la someta durante días, semanas o años a violaciones continuadas, con lo cual se tendrían que sumar todos esos delitos. Estamos hablando de proxenetas, pero estamos hablando también de clientes. Actualmente, una persona que se demuestre que es cliente de una prostitución coactiva como esta, ¿a qué ley está sometido o a qué pena se podría enfrentar, si se puede enfrentar alguna pena? Pues depende de que el cliente sepa o no que la persona prostituida está actuando contra su voluntad. Es decir, si el cliente piensa que está ejerciendo voluntariamente la prostitución, como eso no está sancionado en nuestro ordenamiento, bueno, pues simplemente ahí no habría nada, digamos, no habría una responsabilidad. Pero si el cliente sabe que la persona está siendo obligada a ejercer la prostitución, entonces sería autor de una violación. Lo que sucede es que no se suele investigar a los clientes.
Claro, y cómo se demuestra eso, de si sabía o no sabía, ¿no? Siempre va a decir que... Bueno, siempre hay elementos probatorios difíciles en un ordenamiento, pero no, o sea, perdón, en un procedimiento, pero no imposibles, es cuestión de investigar. Pero no solo es que no se sancione a los clientes y se averigüe si sabían o no sabían, sino que en realidad el proxeneta responde también por las violaciones. Si, por ejemplo, el cliente no sabe que está siendo víctima de prostitución coactiva, la persona con la que mantiene relaciones sexuales, el autor de la violación es el proxeneta que está instrumentalizando al cliente y la víctima está siendo igualmente violada, solo que por alguien que no sabe, que no está consintiendo de manera voluntaria en la prostitución. Bueno, en este estudio también se habla de que esa impunidad a los ataques que se ejerce contra su libertad sexual responde a varios factores, ¿no? Por un lado, la regulación, que es sin duda mejorable, por decir algo, y también por una idea de que al final la persona que está ejerciendo esa prostitución deja de tener libertad sexual. No es que esté dejando de tenerla, es que no se la protege suficientemente. Es decir, es que lo que sucede es que cuando se abre un procedimiento penal por un caso de explotación sexual, estas redes en las que habitualmente además hay a veces previamente un tráfico de personas para la explotación sexual, en estos supuestos el problema es que la Fiscalía no suele acusar más que por un delito de prostitución coactiva. No acusa por las violaciones, insisto, salvo si es el propio proxeneta el que realiza esa violación contra la víctima. Entonces, si no hay acusación, el problema es que luego el juez tampoco podrá sancionar. Es decir, el problema está en cómo es que no se pide responsabilidad por los dos delitos, o por un número mayor, claro, porque como decía antes, las violaciones pueden ser muchas. Y en este caso, doctora, ¿qué solución se podría realizar? Supongo que cambiar la legislación. Por un lado, yo creo que la legislación tendría que mejorar. Tenemos la regulación de los delitos relativos a la prostitución es compleja y aunque tenemos una regla que llamamos una regla concursal, es decir, aplicaremos el delito de prostitución coactiva sin perjuicio de otros ataques contra la libertad sexual de la víctima. Entonces, creo que podría mejorarse, podría aclararse mejor la regulación, pero por otro lado, incluso con la regulación actual, se podría sancionar perfectamente a los proxenetas y, en su caso, a los clientes que conozcan, sin tener que cambiarlo. Simplemente es que no se está aplicando una posibilidad que ya existe en la ley. Y no se aplica por esa idea de que lo que pasa a partir de que empieza el ejercicio de la prostitución, en este caso contra la voluntad de la víctima, digamos como que la víctima entra en un mundo al que no queremos mirar, como si se la obligara a ejercer esa profesión contra su voluntad, pero a partir de ese momento como si se resignara. Y no es cierto. No lo sé si hay algún caso en el que se resigne, pero lo que sucede es que no hay esa resignación, sino que está siendo víctima de violaciones continuadas. Doctora, en cuanto a la regulación, bueno, pues el debate que hay acerca de si se debería regular o no la prostitución, no sé si también en esta investigación se llegan a dar argumentos para un lado u otro. En este artículo yo no he entrado en una cuestión tan compleja como el abolicionismo o la regulación. Sí tengo mi perspectiva al respecto. Yo tiendo al abolicionismo en esta materia, pero también es cierto que no se puede dejar de contemplar que existe un colectivo, aunque sea pequeño, de mujeres porque suelen ser mujeres, las que quieren ejercer la prostitución de manera voluntaria. Aquí las cifras son muy complicadas, se dice que son pocas, que son casi ninguna, pero hay algunas. Entonces, si se regulara, y no tengo claro que haya regulación, pero en el caso de que se regulara, mi opinión tendría que ser de una manera hiperrestrictiva y que nunca se dejara trabajar por cuenta ajena. Es decir, que fuera completa y absolutamente prohibido y se controlara el trabajo por cuenta ajena, porque es la manera de evitar la explotación. Pero es un debate complejo en el que en este artículo no me he metido. Un debate complejo, pero muchas aristas en torno a esta lacra social, que estamos hablando de la prostitución coactiva en este caso, y con un aliciente más para ver la desprotección que tienen estas víctimas, como decíamos desde el principio, pues esa tarifa plana que me he atrevido yo a calificar, con permiso de la profesora, de que, bueno, pues que ya una vez son víctimas de ese primer delito,
las repetidas y repetidas violaciones a las que se les somete pues no son ni contempladas en este caso. Así que pues una reflexión que yo creo que merece la pena hacer, pararse, investigar acerca de ello, y por eso le damos las gracias a Laura Pozuelo, que es profesora titular del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, por haber compartido con nosotros esa reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto.